pregunto, ¿por qué no hay o no veo el mismo interés en esos medios? Tú sabes cuáles son, en esos periodistas, tú sabes quiénes son, de señalar esto que parece, huele a una gran red de corrupción y que demostraría que sí debe de ser de interés nacional conocer los dineros de los medios que precisamente reciben dinero de todos los mexicanos, dinero público, dinero del erario. ¿Ante qué estamos, Nancy? Es algo que yo le planteaba ayer al presidente López Obrador en su conferencia matutina. O sea, a veces se piensa que la corrupción de la prensa solo es ese sobre amarillo donde vienen algunos pesos, cientos de pesos, quizá algunos miles en algunos casos, que se le entrega sobre todo a los reporteros de la fuente, ¿no? Algo que ocurría en el pasado y que todavía permanece en algunos pues lugares, en algunas fuentes que se cubren por estos reporteros de diario. Entonces, eso pareciera que es la única forma de corrupción. Otra forma de corrupción que se ha visibilizado mucho tiene que ver con la asignación de publicidad de forma discrecional, sea del sector público o del sector privado, y con ello se condicionan las líneas editoriales. Ese tipo de corrupción también existe, pero de la que no se habla es de la corrupción más sutil, esa que recibe recursos para golpear. Y ya habíamos hablado, Vicente, de que no existe el periodismo por consigna. Eso es otra cosa, ¿no? Y en este caso, otra forma sutil no tiene que ver tanto con recibir dinero para generar informaciones manipuladas o tergiversadas o con solamente una fracción de información para hacer creer algo a la gente, sino también con no difundir algunas otras informaciones que sí son de interés nacional porque afectan a grupos de poder. Es decir, la autocensura impuesta a partir de los intereses de quienes están al frente de los medios o de quienes financian esos medios también es una forma de corrupción en el periodismo. Y tenemos que empezar a hablar de estos. No puede haber sectores abstraídos de la fiscalización de la sociedad, sobre todo cuando también implican recursos públicos. Y en este sentido, pues revisar que la prensa, que el sector de los medios se ha comportado también como un poder fáctico en muchas ocasiones y que el periodismo de investigación en todo este abanico que tiene para generar líneas de investigación, pues también debe de mirar hacia lo que sucede con la prensa. O sea, no puede haber esa máxima de perro no come perro, ¿no? Que es como lo ha mantenido al gremio sustraído de las propias investigaciones periodísticas. Y para muestra hay muchísimos ejemplos de cómo se ha investigado a la prensa en otros países, ¿no? El propio caso de esta revista Nueva República en Estados Unidos, donde en aquel momento la incipiente revista Forbes descubre que uno de los reporteros de esa revista no tenía realidad, no era real lo que publicaba, ¿no? Y después esta revista pues asumió que así era, que gran parte del trabajo supuestamente periodístico de uno de sus reporteros pues era falso, era inventado, era confeccionado para pues mentirle a la gente en la cara. También ha habido investigaciones de periodistas que han mentido, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y todo esto incluso se ha convertido en películas, ¿no? En algunos casos. Otro gran ejemplo de cómo la prensa investiga, la prensa tiene que ver con este gran periodista investigador alemán Gunther, Gunther Wallraff, que investigó a un medio alemán, incluso se infiltró en este porque hay que recordar que él es conocido como el periodista del disfraz, este tipo de periodismo de inversión que pues oculta la identidad de que eres periodista para obtener información que de otra manera no podrías obtener, un método del periodismo de investigación muy específico. Entonces, aquí lo mismo, o sea, no tiene por qué haber sectores abstraídos
esta fiscalización y los medios tienen también que hacer este trabajo de revisión, no solo porque existe esta frase de la prensa se regula con la prensa, sino porque la sociedad tiene derecho a saber y en ese abanico de lo que necesitamos saber también hay que ver todas estas estrategias de golpe de Estado blando que están ocurriendo en el país desde antes que el presidente López Obrador asumiera este máximo cargo público y que están ocurriendo precisamente porque grupos fácticos, grupos de poder económico y de poder político no quieren cambiar el modelo, que es un modelo económico que de alguna manera golpea a la mayoría de la población mexicana y beneficia a un pequeño grupúsculo que es el que se ha mantenido en el poder por más de 36 años, que son los únicos beneficiarios de todas las privatizaciones, de la corrupción, de los grandes casos de corrupción y que nadie los toca. Entonces hay que entender todo este contexto para saber por qué es importante que se revise el papel de estos portales y por otra parte para entender por qué no publican estas informaciones, ¿no? Es, digamos, el mismo la misma estrategia y en toda esta explicación, pues lo que nos queda es revisar que en los medios de comunicación, en la prensa, y no solamente de México, sino del mundo, también ocurre este tipo de corrupciones y eso pues daña de alguna manera las democracias porque la información, este derecho humano a saber que tenemos todos, pues al final se ve mermada por estos grandes intereses. Querida Nancy, fíjate que ayer mientras